Julio 1879. La escuadra peruana se encontraba en plena expedición marítima. En la madrugada del día 18, la Unión se encontró con el Huáscar frente a Mejillones, que había interceptado al velero inglés Lady de Verb, que navegaba a Líbano. Miguel Grau se informó a través de este velero que en Antofagasta esperaban a 4 transportes con tropas y pertrechos provenientes de Valparaíso. El Cochrane persigue a la Pilcomayo en Tocopilla. Ese mismo día, el escuadrón de caballería chileno Carabineros de Yungay número 1, al mando del teniente coronel Manuel Bulnes, se embarcaba en el transporte Rímac con parte de la caballada. En el transporte Paquete del Maule se embarcan el resto de los caballos. Estos transportes llevaban pertrechos para el ejército en Antofagasta. El convoy debería partir en la tarde del 18 de julio, pero el comandante general de Marina, Eulogio Altamirano, recibió un telegrama del delegado de gobierno, Domingo Santamaría, quien había llegado ayer a Antofagasta, diciendo que no salgan hasta que reciban aviso. Santamaría telegrafió para que los transportes zarpasen el 20 con la seguridad de que el blindado chileno Cochrane, que perseguía en ese momento a la Pilcomayo, los aguardaría en Antofagasta. A las 10 de la noche se recibió en Antofagasta la noticia de la presencia del Huáscar en Mejillones. Este relato es de Gonzalo Bulnes, historiador chileno y hermano de Manuel Bulnes, comandante de Carabineros de Yungay. Comillas. El viernes 18 de julio salí de Santiago acompañando al escuadrón Carabineros de Yungay. Llegado a Valparaíso, mi hermano recibió orden de embarcarse a las 3 de la tarde en el vapor Rímac. Minutos antes de esa hora y cuando llegaba al muelle para tomar el bote que debía conducirlo a bordo, nos dijo el comandante Thompson que, según creía, el intendente Altamirano había postergado la salida del transporte. Fuimos a ver al señor Altamirano, quien nos confirmó lo que Thompson nos había dicho solo de un modo vago, añadiendo más o menos estas textuales palabras. Santa María me anuncia, comandante, que hay mucho peligro para su partida. Por consiguiente, posterga su viaje hasta nueva orden. Luego supimos que la causa de esta determinación inesperada era un parte transmitido desde Antofagasta, que fue publicado aquella misma tarde en Valparaíso y que, según creemos, fue circulado en suplementos en Santiago, anunciando que el Huáscar estaba en Mejillones, la Unión en Cobija y creemos que la Pilcomayo en Tocopilla. La ansiedad se hizo sentir desde ese momento en Valparaíso y con ella el temor de que el objeto del enemigo fuese apresar los transportes que se preparaban a partir. Cierre comillas. Una serie de errores y desaciertos, tanto en tierra como en el mar, desencadenaron uno de los hechos más vergonzosos de la campaña marítima en la Guerra del Pacífico. Un duro golpe que hizo correr gruesas lágrimas por las mejillas chilenas. Este video lleva por nombre La captura del transporte Rímac. Para empezar los dejo con un relato del subteniente Guillermo Chaparro White. Comillas. Al presentarme en la Comandancia General de Armas de Valparaíso, expresé el deseo de continuar viaje en el transporte Rímac. La petición fue favorablemente acogida y a las 2 de la tarde del 19 tomaba posesión del camarote que debía ocupar conjuntamente con el alférez don Ildefonso Álamos, a quien fui presentado por el comandante Ambrosio Letelier, jefe amigo que quiso dejarme instalado a bordo del Rímac. El comandante Letelier volvió en la tarde. Al despedirse, teniendo ya un pie en la escalera para descender al bote, me dijo reservadamente que el gobierno sabía por noticias fidedignas que el Huáscar y la Unión andaban voltejeando frente a Antofagasta. Es casi seguro, agregó, que caerás prisionero. Hube de manifestar mi asombro de que no obstante esa certidumbre se dejara partir sin defensa a un vapor cargado de tropa y de toda clase de abastecimientos. El comandante se encogió de hombros y se despidió diciéndome que momentos antes había leído los telegramas. La noticia era de gran importancia para los pasajeros del Rímac y no podíamos dudar de su autenticidad porque el comandante Letelier estaba en situación de conocer mejor que otro las informaciones concernientes al ejército, pues era el secretario del comandante general de armas de Valparaíso, funcionario que a la vez desempeñaba por aquellos días el cargo de intendente general del ejército. Cierre comillas. En Antofagasta se preparaban para el arribo de los transportes Copiapó, Tolten, Rímac y Paquete del Maule, con refuerzos para el ejército chileno. Los 2 primeros estaban en camino, y los otros 2, como ya lo mencionamos, por partir de Valparaíso. También llega el Cochrane, con escaso carbón, tras haber perseguido a la cañonera peruana Pilcomayo los días anteriores entre Cobija y Tocopilla.
En Antofagasta también estaban los transportes Itata y La Mar. Santa María ordenó al capitán de navío Enrique Simpson Baeza, comandante del Cochrane, llevar carbón a Tocopilla para la producción de agua para la población y 500 mulas reunidas para la campaña de Tarapacá, y regresar el 22 para salir al sur al encuentro de los transportes Rímac y Paquete del Maule. A las 3:35 de la tarde del día 19 se ratifica la postergación de salida del Rímac y del Paquete del Maule, pero a las 5:15 Santa María autoriza la salida de ambos transportes para el día siguiente. Primer gran error. El transporte chileno Copiapó llegó a Coquimbo el mismo 19 de julio, pero de inmediato regresó al Paraíso junto con el vapor Tolten y la corbeta Chacabuco, por los telegramas de que los buques peruanos, Huáscar y Unión, estaban en Mejillones. El día 20, el Huáscar se encuentra en Chañaral, mientras que la Unión arribó a Caldera a las 2 de la tarde. Los barcos peruanos se juntan en Caldera y permanecen ahí desde las 5:15 hasta las 9 de la noche aproximadamente. Por su parte, en Valparaíso, a las 12:20 del mediodía, zarpa el Paquete del Maule y el vapor Rima, al mando del capitán alemán Pedro Federico Lautrup y tripulado por el capitán de fragata de la Armada de Chile, Ignacio Luis Gana. A bordo iba el escuadrón de caballería Carabineros de Yungay número 1 de 258 plazas, 215 caballos, un cañón de a 300 libras, 300 rifles Combre con 200.000 tiros, algunas carabinas Winchester, pertrechos, víveres, carbón, forraje, útiles para la ambulancia, dinero y la correspondencia oficial. A las 14:20 horas llega a Valparaíso el siguiente telegrama del intendente de Atacama. Comillas. Comandante general de armas, el vapor llegado a Caldera, dice, dejó al Huáscar y Unión en Chañaral. En este momento, dice el gobernador, viene entrando al puerto de la Unión. No ha puesto bandera y viene en facha de combate. Está en medio de la bahía. Lo comunico a vuestra señoría, deseando estar al habla con vuestra señoría ahora. Guillermo Mata. Cierre comillas. Los transportes ya habían zarpado y el intendente Altamirano, ausente de su despacho, recién se entera de esto pasadas las 6 de la tarde. Este es el relato del historiador chileno Gonzalo Bulnes. Comillas. Una hora más o menos después de la partida del vapor, se recibió la noticia de la presencia de la escuadra peruana en Caldera, pero el parte no llegó a conocimiento del señor Altamirano sino a las 5:30 de la tarde del mismo día, por haberse ausentado de la intendencia sin dejar una persona encargada de conducir los partes al lugar en que él se encontraba. A las 6, cuando la noticia de la llegada del enemigo a nuestras costas se divulgó en Valparaíso, me trasladé a la intendencia a solicitar del señor Altamirano que tomase alguna medida para evitar el apresamiento del vapor. Empezó por manifestarme que no había medio de reparar lo hecho, y como me preguntase si se me ocurría alguno, le supliqué que ordenase a la Chacabuco, al Tolten y al Copiapó, que debían regresar de Coquimbo a Valparaíso, que tomasen 3 rumbos distintos, lo que además de servirles de propia seguridad, habría quizás bastado para prevenir del peligro al Rímac y hacerlo volver a Valparaíso. El señor Altamirano se excusó de tomar ninguna medida, alegando razones que solo me manifestaron su deseo de confiar la suerte del convoy a los azares de la más ciega fortuna. Cierre comillas. La suerte ya estaba echada. Según el capitán Lautrup, el andar durante este día fue de 9 millas por hora y a 30 millas de tierra. El Cochrane zarpó a Tocopilla el día 20 a las 10:30 de la noche. La escuadra naval peruana fue vista el día 21 en Huasco y Carrizal Bajo, en la costa chilena. El transporte Rímac, dirigido por el capitán Lautrup, navegaba por alta mar, mientras el Paquete del Maule lo hacía pegado a la costa. El día 22 de julio, el blindado Cochrane aún no regresaba a Antofagasta, y Domingo Santamaría despachó al transporte artillado Itata, al mando del capitán de navío Patricio Lynch, a buscar al Cochrane, encontrándolo en Punta Tetas, al norte de Antofagasta, el mismo día 22 antes de la 1 de la tarde. Santa María se enteró del encuentro del Cochrane al mismo tiempo que recibió un telegrama del intendente de Atacama, Guillermo Mata, que le comunicaba que la corbeta Chacabuco se había llevado los 2 transportes, pero no especificó cuáles eran, de regreso a Valparaíso. Domingo Santamaría pensó que eran el Rímac y el Paquete del Maule, cuando en realidad se trataban del Copiapó y el Tolten, los que regresaban al Valparaíso desde el día 19 de junio.
Este fue el segundo gran error. Santa María ordenó que en la mar, con el diputado Máximo Lira, informara al Cochrane y al Itata que ya no llegarían los transportes y viajasen hacia Caldera, en donde el telégrafo informaba de la presencia del Huáscar y la Unión. Antes de que en la mar regresara a Antofagasta, Santa María recibió el telegrama de Eulogio Altamirano, informándole que el Rímac y el paquete sí viajaban y ya iban viajando, sin hacer escala rumbo a Antofagasta. El Rímac logró llegar a Antofagasta ese mismo día 22, pero el capitán Lautrup tomó la siguiente decisión, comillas. En vez de entrar el martes por la noche a Antofagasta, creí más conveniente hacerlo el miércoles a primera hora. El temor de encontrar un buque enemigo a la boca del puerto a esa hora, y lo que era bastante peligroso, me obligó a tal medida. Cierre comillas. El tercer gran error. Mientras en Caldera, el Huáscar ya no estaba en la bahía. Los buques peruanos regresan a Chañaral a las 9:50 de la mañana. Mientras la Unión navegaba a la caleta de Pan de Azúcar, el Huáscar salió de Chañaral a las 2:30 de la tarde. La Unión ingresó a Pan de Azúcar a las 12 del día, destruyó 5 lanchas y se fue a reunir con el Huáscar, que en Caldera se había entrevistado con el capitán del Colombia, de la Compañía Inglesa del Pacífico, y se enteró a través de periódicos chilenos obtenidos del capitán del mercante que el Rímac había salido al norte con destino a Antofagasta. Otro gran error, común por ese entonces, era publicar en los diarios este tipo de información. El periodismo no había sido controlado aún y los enemigos se enteraban de los movimientos chilenos por los diarios. Insólito. A bordo del transporte Rímac, el subteniente Guillermo Chaparro White nos habla de ese día 22 y sobre el flamante capitán de fragata. Comillas. La navegación fue feliz y al caer la noche del 22 el vapor llegó frente a Antofagasta, unas 30 o 40 millas afuera. El capitán don Pedro Lautrup, danés, debía entregar el mando al capitán de fragata de nuestra armada, don Ignacio Luis Gana, tan pronto como se divisara el enemigo. Esa noche ambos celebraron consejo y resolvieron que el Rímac se aguardase sobre sus máquinas hasta el amanecer. Temían ir a dar contra los buques enemigos si pretendían penetrar al puerto a través de la densa oscuridad que reinaba. Personas expertas en operaciones de esta naturaleza estimaron que fue aquel un temor pueril de los marinos nombrados, quienes dejaron escapar precisamente la ocasión más favorable que podía presentarse para dar un feliz remate al viaje. Los pasajeros habían sido desfavorablemente impresionados por los dos jefes marinos que iban a bordo. El capitán mercante era un anciano de más de 70 años de edad, al parecer débil de cuerpo y alma. El señor Gana apenas fue divisado un momento antes de zarpar, pues hizo el viaje horrorosamente mareado. Teníamos, como se ve, perfecto derecho de dudar de las energías del marino danés y de las aptitudes profesionales de nuestro flamante capitán de fragata. La resolución de los jefes aludidos era desconocida por la tripulación. Nos recogimos el 22 con la certidumbre de que al despertar estaría el buque ya desde horas antes fondeado en la bahía de Antofagasta. Cierre comillas. A la luz del día, a las 6:15 de la mañana del 23 de julio de 1879, el vigía de la corbeta Unión anunció: humo a la vista. Desde el Huáscar se divisaron también dos humos, por lo que Miguel Grau se supuso que la Unión estaba siendo perseguida o perseguía a un transporte chileno. Pedro Lautrup, capitán del vapor Rímac, nos dice lo siguiente, comillas. El miércoles 23 a las 6:10 am y estando a 18 millas al sudoeste de Antofagasta, distinguí por la mura de estribor y a 8 millas de distancia un buque que tomé al principio por uno de los blindados que venía a franquearnos la entrada. A pesar de esto, hice darle mayor andar al buque y muy luego, cuando estábamos a 4 millas, reconocí que era un buque enemigo, la Pilcomayo al parecer, lo que no me preocupó porque dicha nave tiene un andar inferior al nuestro. Inmediatamente me dirigí a donde el capitán de fragata, señor Ignacio Gana, y le manifesté que según mi respectivo contrato, desde el instante en que se avistaba un buque enemigo, debía entregarle el mando del buque a él, que era designado para su mando, pero sin embargo de esto continuamos dirigiendo ambos el buque y de común acuerdo. Al principio hicimos rumbo al noroeste, después al oeste y finalmente al sur. El mayor andar del Rímac, por lo muy cargado que se encontraba, no pasó jamás de 10:30 y 11 millas. El buque enemigo, que reconocimos después ser la Unión, avanzaba rápidamente sobre nosotros, a pesar de los redoblados esfuerzos que hacíamos para alejarnos y escapar. Cierre comillas. Relato del subteniente Guillermo Chaparro.
Aún no había del todo amanecido el día 23 de julio cuando los pasajeros fuimos bruscamente despertados por carreras y violentos gritos de cubierta. El RIMAC se hallaba a 25 millas aproximadamente frente a Antofagasta. El vigía de servicio avistó con la primera luz del alba un humo que se marcaba cada vez más, viniendo de Punta Tetas. El marinero, que decía ver la arboladura y forma del casco, anunció a la corbeta peruana Unión. El capitán Gana observó largamente con la ayuda de sus anteojos y reconoció al Cochrane, que, según él, salía a convoyarnos. Pero el vigía, y acto continuo algunos marineros, dijeron a grandes voces que el buque era la Unión, y no el Cochrane. Como no se les diera crédito, juraron violentamente, lanzando groseras injurias al capitán Gana. Cierre comillas. La corbeta peruana Unión izó el pabellón peruano y disparó un tiro en blanco, siendo contestado por un tiro del RIMAC, que quedó muy corto, pues su alcance era de solo 810 metros. La marinería del RIMAC, extranjeros en su mayoría, se precipitaron a la cantina queriendo derribar la puerta, logrando el saqueo del licor rápidamente. El RIMAC tomó rumbo al norte y aumentó su velocidad, pero como estaba muy cargado, su andar máximo estaba entre 10 y 11 nudos, mientras la Unión llegó a 13 y 13.5 nudos. A las 7:10 de la mañana, el RIMAC tenía rumbo al oeste y la distancia de este y la Unión eran de 4.500 metros. El capitán peruano Aurelio García García, comandante de la Segunda División Naval, ordenó al capitán de navío Nicolás Portal, comandante de la Unión, abrir fuego, disparando la Unión con los 4 cañones de la batería de vapor en proa, pero ningún tiro llegó a blanco por no estar al alcance. Los siguientes disparos de la Unión fueron realizados con su cañón de desembarco Whitworth de 9 libras, que se montó en el castillo de proa. Su disparo dio de lleno en la popa del RIMAC y el segundo arrasó la cubierta, matando a un soldado e hiriendo a 4. Relato del subteniente Guillermo Chaparro. Comillas, el desorden toma cada momento mayores proporciones. El escuadrón fue llamado a formar. Los marineros, ya completamente insubordinados, aprovecharon esos momentos de absoluta libertad y asaltan la cámara. En un abrir y cerrar de ojos, destrozan los muebles y perforan a balazos cuadros y espejos. Forzan los armarios, invaden la cantina y bodegas de víveres y licores. Cuando acudió tropa del escuadrón, los departamentos robados estaban desiertos. Antes de castigar a los culpables, era preciso extinguir un principio de incendio que habría fatalmente tomado cuerpo a continuación de los excesos de la vergonzosa rapiña a que se entregó la marinería. La Unión, a poco más de 2.000 metros, avanzaba a gran velocidad. El RIMAC seguía, sin embargo, rumbo al oriente. Pasa un momento y ambos se cruzan a una distancia de 300 metros más o menos. La Unión nos lanza una andanada con sus cañones de estribor. Un proyectil estalla sobre un gran rollo de cables, otro se lleva parte del bauprés. Los demás perforan el casco y sus efectos se reducen a grandes destrozos de madera en los camarotes de segunda clase. Los astillazos ocasionan, sin embargo, algunos heridos. Cierre comillas. A las 8 de la mañana, la Unión estaba ya a 1.000 metros del RIMAC, que estaba rumbo oeste-suroeste. A las 8:45, a bordo del RIMAC se reunió el Consejo de Oficiales a fin de determinar la posibilidad de arrojar fuera del buque las armas más pesadas junto con los caballos. Esto último fue impedido por el escuadrón de carabineros, dada la estima que ellos le tenían, además de la posibilidad de que fueran a chocar contra la hélice, rompiéndola o imposibilitando la marcha rápida que llevaba el buque, por lo que se acordó arrojar el armamento al agua y las municiones y cuanto pudiera servir al enemigo sobre cubierta. A las 9 de la mañana la distancia entre ambos buques era solo de 900 metros, con rumbo suroeste cuando se avistó un humo al sureste, que a las 9:30 se identificó como el Huáscar. Relato de Pedro Lautro. Comillas. Viendo la situación tan difícil porque atravesaba el buque, el teniente coronel señor don Manuel Bulnes, jefe del cuerpo ya citado, llamó a su camarote al comandante Ignacio Gana, y al que suscribe, y nos dijo qué resolución pensábamos tomar. A la vez nos manifestó que su deber era sucumbir defendiendo el honor y pabellón de su patria, y que pedía se colocara el RIMAC al costado de la Unión para abordarla con su gente, que hervía en iguales sentimientos, lo mismo que los demás jefes y oficiales subalternos. Como le dijésemos que aquello era imposible, porque antes de que llegara el RIMAC al costado lo echaría a la corbeta a pique, el teniente coronel Bulnes y sus subordinados tuvieron que resignarse con una situación expectante y de mortificación, para ellos que a todo trance querían combatir. Cierre comillas.
Relato de Guillermo Chaparro. Comillas. La autoridad de a bordo despertó con esto de un pesado letargo. Por desgracia, en ese momento decisivo se cometió el error capital que originó la pérdida del Rímac. El espacio de los buques había aumentado considerablemente después del cruzamiento, porque la Unión viose obligada a virar en redondo para iniciar la persecución. La situación era, por tanto, propicia para seguir navegando al oriente y penetrar, forzando las máquinas en la bahía de Antofagasta. Además, continuando en esa dirección, no tardarían en ser oídos desde el puerto el estampido de los cañones. Los vigías del Cochrane y de la Chacabuco apercibirían los humos y esos buques acudirían prontamente en nuestro auxilio. Pues bien, el consumado marino que dirigía la maniobra ensayó un procedimiento diametralmente opuesto. El capitán Gana, en busca de más ancho campo de operaciones, fue gradualmente describiendo un arco muy tendido, hasta enderezar para el dilatado oeste. La Unión se retrasaba, al principio, en vez de ganar terreno, por las frecuentes paradillas que hacía para cañonearnos con sus baterías de costado. Pero luego cambió de táctica y solo el cañón de proa mantuvo sus fuegos. A partir de este momento, fue estrechándose visiblemente la distancia que nos separaba, y ni el más iluso pudo ya equivocarse un ápice al pensar en la suerte que nos deparaba el destino. Cierre comillas. A las 9:50 la Unión acertó 4 tiros consecutivos sobre el Rímac. El Huáscar hizo un tiro con el cañón derecho de a 300 libras a las 10, cuando la distancia que los separaba del Rímac eran de 4.500 metros, mientras la Unión estaba a 600 metros. El Rímac, que había enarbolado la bandera chilena durante el ataque, según el propio parte del comandante Aurelio García y García, paró máquinas e izó bandera blanca, sin arriar la propia, en señal de que se entregaría el buque bajo parlamento, mientras los soldados del escuadrón carabineros de Yungay número 1 arrojaban sus armas por la borda al mar. Lautro, comillas, exigió al comandante Bulnes se abrieran 2 válvulas de la máquina para echar el vapor a pique, pero se le dijo que los oficiales del buque se encargarían de ello a última hora cuando no hubiera escape. Esto fue imposible, porque a las 10 del día, el Huáscar nos hizo un tiro de a 300 y se nos atravesó por la proa, lo que obligó al comandante Gana, representante a bordo del gobierno y de la marina, a enarbolar la bandera blanca de parlamento e hicimos rumbo enseguida a dicha nave. En este momento el comandante Bulnes, viendo que él y su tropa no tenían papel que desempeñar y que su rol era ya el de simples pasajeros, hizo que sus soldados tirasen sus armas al mar, negándose a rendirlas. Cierre comillas. Seguimos con el relato de Chaparro. Los marineros hicieron ver las dificultades insuperables que a ellos se oponían. El Rímac podía ser hundido 10 veces antes de presentarse la ocasión de saltar sobre la cubierta enemiga. ¿Qué hacer entonces? ¿Arrojar al mar los caballos uno a uno y enseguida el armamento, el vestuario, etc.? Bien analizados los diversos proyectos que se formularon, juzgóse que era preferible y más conforme con el honor militar hacer abrir, llegado el momento, las válvulas del buque. La orden respectiva se dio por el capitán Gana al primer ingeniero en presencia de casi todos los oficiales. Acto continuo descendimos a los camarotes a tomar nuestros salvavidas. Algunos intentaban ya tirarse al mar para salir con tiempo del radio de tracción del vapor al sumergirse, cuando los marineros que habían suspendido el fuego de fusilería para tomar sus colles hablaron de matar al capitán Gana. El hecho es que la bandera blanca apareció misteriosamente en el palo de trinquete y que el buque mantenía su calado ordinario sin una pulgada de diferencia. Eran las 10 de la mañana. Algunos minutos después de detenido el transporte, teníamos muy cerca de nuestros costados a la Unión y al Huáscar. Este último despachó un bote con varios individuos de la guarnición, 2 o 3 suboficiales subalternos y el mayor de órdenes, capitán de fragata, don Manuel Carvajal. Cierre comillas. La Unión arrió 3 embarcaciones para abordar al transporte chileno. El teniente segundo Felipe Latorre Bueno fue el encargado de, comillas, tomar posesión del buque a nombre del Perú y remitirme a bordo al comandante y pabellón de él. Cierre comillas. El capitán chileno Gana y su primer piloto Stuck fueron llevados a la Unión. El capitán peruano Portal ordenó tomar a remolque al Rímac. Luego el Huáscar se puso al costado del Rímac y Grau designó como comandante provisorio al capitán de fragata graduado Melitón Carvajal. Aurelio García y García abordó el Huáscar para coordinar con Grau la proporción de gente de ambos buques que tripularía el Rímac. En el combate, la Unión disparó 4 tiros con bomba de percusión de a 70 libras y 50 con bala de a 9 libras.
Guillermo Chaparro. Comillas, los marineros habrían colgado gustosos al capitán Gana, pero fueron enérgicamente reprimidos por la autoridad del comandante Bulnes. Este jefe, pálido y con la cabeza inclinada sobre el pecho, luchaba contra la desesperación y el desaliento. El mayor don Wenceslao Bulnes recordaba a la patria, se creía deshonrado y gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. El capitán Campos, mudo, sombrío, era sacudido a intervalos por explosiones de sollozos sin lágrimas. El capitán Bell habló a la tropa recomendándole que tuviera resignación para soportar sus sufrimientos sin exhalar quejas. A la vista del bote enemigo que avanzaba a fuerza de remos, el comandante Bulnes, sobreponiéndose a su dolor, dijo a los oficiales que lo rodeaban que debíamos evitar cuidadosamente toda manifestación de sentimientos, que lo primero en esas circunstancias era sobrellevar con absoluta dignidad nuestra desgracia. Cierre comillas. El comandante Pedro Lautrup, el teniente coronel Manuel Bulnes y otros 25 prisioneros más fueron transbordados al Huáscar. El capitán de fragata Ignacio Luis Gana y otros 55 tripulantes a la Unión. El resto de tripulantes chilenos se quedó en el Rímac. Los soldados del escuadrón fueron encerrados en las bodegas. Además del capitán Carvajal del Huáscar, fueron destacados en el Rímac 7 oficiales, 2 ingenieros, 8 hombres de máquinas, 15 soldados y 12 marineros, mientras de la Unión fueron destacados 5 oficiales, 2 maquinistas, 6 fogoneros, 10 marineros y 10 soldados. Guillermo Chaparro White. El mayor de órdenes, Carvajal, era un sujeto de figura distinguida. Saludó atentamente al comandante Bulnes y demás jefes y sin falsa arrogancia y fanfarronería, expresó su condolencia personal por el fracaso que esos instantes nos agobiaba, cuyas consecuencias funestas caían sobre nuestra patria y más directamente sobre nosotros mismos. Enseguida dio sus órdenes. El comandante Bulnes y el mayor Bulnes fueron trasladados al Huáscar, el capitán Gana y los empleados civiles a la Unión. A los oficiales se nos designó la cámara para estar durante el día y dormir. La tropa pasó a las bodegas. Sobre el portalón que a ella comunicaba se colocó el cañón que servía para los saludos y aviso. Habrían quedado los pobres en la más absoluta oscuridad en aquel pudridero humano, sin un agujero diplomático que dejaba pasar tal o cual rayo de luz y un poco de aire. Por ese orificio fue descolgado el nauseabundo rancho de los cautivos. Con los 250 hombres metidos en aquella cueva, el tal agujero hacía el oficio, medianamente, de un respiradero de cloaca. Cierre comillas. El mismo día 23 de julio, el ministro Domingo Santamaría envió un telegrama al presidente Aníbal Pinto informándole del arribo del transporte paquete del Maule, pero sospechaba de la captura de Rímac porque no había llegado y se había visto al Huáscar y la Unión ese mismo día cerca de Antofagasta. Ese telegrama decía lo siguiente: llegó paquete de Maule. Ha navegado a 4 millas de la costa y no ha encontrado ningún buque. Supone que al Rímac le ha sucedido alguna desgracia con motivo del cambio de maquinista. Los buques peruanos estuvieron cerca de este puerto esta mañana. Santa María. En las páginas de la historia, la captura del Rímac quedó grabada como un golpe demoledor para Chile. La pérdida material fue solo el comienzo de un dolor más profundo, un impacto psicológico y político que sacudió las raíces mismas de la nación. La crisis política y social que siguió fue un torbellino que barrió con todos a su paso, derribando ministros y comandantes, dejando en su estela un rastro de vergüenza y deshonor. Para los hombres que sufrieron este amargo episodio, la rendición sin lucha fue seguramente una llaga que llevarían consigo durante largo tiempo, un periodo de cautiverio en tierras peruanas que les recordarían eternamente la derrota y la humillación. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, donde puede encontrar estos relatos, siempre relacionados con la Guerra del Pacífico y con los hombres que le dieron vida a esta historia. Ellos son nuestros antepasados y la sangre de ellos corre por nuestras venas. Suscríbete, dale like y comparte, ya que esa es la forma de apoyar este proyecto y de que más gente conozca estos hechos, desconocidos algunos, pero que definitivamente son parte de nuestra historia. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram,
y mi página de turismo en Facebook, RAX Norte Chile Tours. Yo me despido, hasta un próximo video.